Hola, ¿qué tal? Esta es una videoclase para el primer año de Psicología Social. En primer lugar, les quiero dar la bienvenida y felicitarlos por haber tomado la decisión de iniciar sus estudios en Psicología Social. Y lo que apuntamos hoy en esta videoclase es a dar una introducción a la psicología social y vamos a ver en términos generales ¿esto qué incluye? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? ¿Cuál va a ser nuestra metodología, nuestro tipo de abordaje? Y en definitiva explicar un poco de qué se trata la psicología social, que es justamente para una clase introductoria lo más pertinente que podemos hacer en este sentido. Me presento para ustedes porque de acá en más van a tenerme en algunas clases como su docente. Así que me presento, yo soy el profesor Sebastián Nicoletti. Mi formación de base es la filosofía, soy profesor de filosofía. Me he formado como psicólogo social en esta casa de estudios, en el mismo lugar donde ustedes están empezando a estudiar ahora. Y luego, además, hice un perfeccionamiento en docencia dentro del ámbito de la neuropsicoeducación. En la actualidad, además, sigo estudiando, sigo perfeccionándome. eh, Porque entiendo yo que siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay más horizontes a los cuales dirigir la mirada y encaminarse. Por lo tanto, por lo menos en lo personal, yo siempre trato de seguir formándome, porque nunca, de ninguna manera, eh, conocemos todo, ¿no? Por supuesto, siempre hay cosas nuevas, siempre hay ámbitos que desconocemos y el continuo estudio y perfeccionamiento nos enriquece. Por lo tanto, siempre aprendemos algo. Yo aprendo también dando clases por las devoluciones que ustedes hacen, las consultas. Siempre hay un ámbito de intercambio donde se enseña y se aprende. Así que, en primer lugar, les quiero dar esta idea, ¿no? De que siempre es bueno estudiar, siempre es bueno iniciar una carrera, siempre es positivo, nos enriquece, nunca es tarde, es mentira. Nunca crean a esas personas que con cierta negatividad se fijan en la edad, por ejemplo. Nunca es tarde para estudiar, siempre es un buen momento. Y lo que sabemos por seguro es que aquello nuevo que nosotros incorporemos a nuestro conocimiento, aquellas nuevas experiencias, todos esos nuevos vínculos que vamos a ir forjando en nuestro proceso de estudio, siempre nos enriquecen, siempre agregan algo más a ese marco general de conocimientos que ya teníamos y que por lo tanto va a ir agrandándose, enriqueciéndose y nunca está de más y siempre va a tener para nosotros una significación nueva e incluso a veces una utilidad, en el sentido de que la finalidad de estudiar, de perfeccionarse, no siempre tiene consecuencias utilitarias, pero sí puede tenerlas. Entonces, en ese caso, también nos va a ser útil seguir formándonos para adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos que nos posicionen dentro de la sociedad en una situación que a nosotros nos favorezca, ya sea esto para conseguir un mejor trabajo o simplemente para enriquecernos y, digamos, poder tener una visión más amplia de lo que sucede en nuestro mundo interno y en el mundo externo. Alimentar y acrecentar esa cosmovisión para tener un mejor y más amplio abordaje de las realidades. Bueno, en este sentido entonces les vuelvo a reiterar mi bienvenida. La verdad que estamos muy contentos en la Escuela de Psicología Social de poder dar inicio en estas circunstancias tan especiales además a una nueva camada de estudiantes que van a iniciar el primer año. Eh, Así que los felicito y les aconsejo que sean firmes en su decisión,
y van a ver que a lo largo de esta carrera, por lo menos dentro de este primer año que va a ser su primera experiencia, se van a encontrar con cosas muy interesantes, van a toparse con iniciativas nuevas, con una nueva forma de ver las situaciones y van a adquirir un cuerpo teórico muy interesante, muy variado, con muchas propuestas, con varios autores, y todos esos conocimientos van a ir siendo direccionados hacia una aplicación práctica, que es una de las grandes finalidades de esta carrera, es uno de los grandes ejes, ¿sí? Si sostenemos que un primer eje es la formación, el adquirir un cuerpo teórico importante, interesante, que nos enriquezca, el otro eje entonces tan importante como el anterior es la aplicación práctica, es decir, lo que vamos a hacer con todo eso que incorporamos y de qué manera lo vamos a utilizar y aplicar en la vida práctica, en la cotidianeidad, en el trabajo, en las investigaciones, en los proyectos, en las intervenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Ustedes se preguntarán, imagino como pregunta inicial, ¿qué es la psicología social? Entonces nosotros podemos decir lo siguiente. En una primera instancia tenemos que advertir que no hay una sola corriente dentro del ámbito de la psicología social. Hay varias corrientes, hay varias escuelas que tienen algún perfil más definido que otras, que tienen además una forma de trabajar también diferente, pero todas estas corrientes tienen un núcleo común, un denominador común, que es trabajar con las interacciones humanas, con el relacionarse los unos con los otros. Podríamos decir, en primera instancia, ustedes piénsenlo de esta manera. Hay disciplinas científicas que tienen un bagaje propio muy importante, como son, por ejemplo, la psicología y la sociología, ¿sí? Nosotros podemos decir que la psicología mayormente, en todas sus corrientes, en todas sus vertientes tan diferentes, pero mayormente siempre se ha abocado al estudio del individuo, de la psiquis humana. Esto incluye además, por supuesto, las conductas, la personalidad, la toma de decisiones y, en definitiva, la subjetividad singular del individuo. Por otro lado, la sociología tiene en cuenta o enfoca su quehacer en estructuras mucho más amplias, en estructuras sociales de un nivel que nosotros podríamos denominar macro, es decir, fija su interés en eventos sociales, históricos, políticos, etcétera, a un nivel macrosocial. Es decir, que mientras que la psicología enfoca al individuo, la sociología enfoca a los grandes acontecimientos sociales que incluyen al individuo, pero con esta visión macro de los acontecimientos. Ambas son ciencias muy consolidadas, con toda una historia detrás, con múltiples corrientes y visiones, y la psicología social como disciplina científica viene a insertarse, digamos, en el medio de estas dos grandes ciencias. Es una especie de interciencia que está entre la psicología y la sociología. La psicología social entonces se va a encargar de estudiar las interacciones humanas, pero no de cualquier manera, sino de una manera muy específica, que es a través de visualizar y analizar esa muy compleja trama de vínculos que se dan entre unos y otros. Es decir, esta trama vincular entre las personas va a ser nuestro centro de atención. Por eso mismo, el campo propio de acción de la psicología social son los grupos humanos. Nosotros vamos a entender a los grupos en todas sus variables, desde el grupo pequeño hasta los grupos más grandes, desde el grupo primario, los secundarios, y a medida que se va agrandando el anillo, digamos por decirlo de alguna manera, vamos a ir viendo que también la psicología social tiene mucho que hacer dentro de las instituciones, por ejemplo, y de las comunidades en general. Siempre donde haya grupos humanos,
va a ser el campo fértil para el trabajo del psicólogo social, porque nosotros trabajamos con personas en grupos. Va a ser muy importante para esto prestarle mucha atención a los fenómenos comunicacionales, a los hechos sociales en general, a los fenómenos psicosociales, etcétera, etcétera. Nosotros trabajamos entonces con grupos. La psicología social es una interciencia que se dedica a estudiar las relaciones o las interrelaciones entre unos y otros, entre las personas humanas que van generando desde su nacimiento y a lo largo de todo su desarrollo una complejísima trama de vinculaciones que en definitiva es el tejido que compone a la sociedad en su totalidad. Ya nos había advertido Sigmund Freud, por ejemplo, a principios del siglo XX, ya había advertido él que en el fondo, en definitiva, toda psicología es a la vez psicología social. ¿Por qué? Porque no hay forma, es irreductible el hecho de que todos nosotros somos seres que en cierta manera somos dependientes de otros. El doctor Enrique Pichon Rivière, por ejemplo, va a decir que nosotros somos seres prematuros, venimos al mundo sin la posibilidad de autoabastecernos, sin la posibilidad de autogestionarnos y siempre necesitamos la compañía y el sustento de otros que nos van a ir acompañando y sosteniendo en ese crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, el ser humano es un ser social por naturaleza. Esto nos convierte, como seres sociales por naturaleza, en el foco mismo de la atención de la psicología social. Es ahí donde se va a poner la lupa, donde se va a poner el acento, en las interrelaciones y en los vínculos. Para decir algo más sobre esto, ustedes van a transitar este primer año viendo una serie de temáticas, una serie de autores, una serie de teorías, corrientes, etc., poniendo el foco en esto que hemos dicho, pero además nosotros en particular, de todas las posibilidades que hay dentro de la psicología social, vamos a basarnos en una en particular, en una visión de la psicología social, que es la visión del doctor Enrique Pichon Rivière. Es decir, nuestra psicología social va a ser de corte pichoniano en este sentido, porque Enrique Pichon Rivière fue el padre fundador, el creador de una psicología social argentina. Es decir, una psicología social sui generis que se desarrolló en nuestro país en base a las ideas teóricas del doctor Enrique Pichon Rivière. ¿Sí? Nosotros vamos a tener una clase particular donde vamos a profundizar sobre la vida y obra del doctor Pichon Rivière, una vida maravillosa, muy rica en todo tipo de cuestiones, tanto teóricas como prácticas, llena de situaciones incluso anecdóticas de su vida particular, biográfica, pero que tienen mucho peso y mucho interés para nosotros. La figura de Pichon Rivière entonces va a ser central en nuestra formación y justamente la psicología social que nosotros desarrollemos va a ser pichoniana en este sentido, sin desmerecer y sin dejar de ver otras corrientes que vamos a ir incorporando a medida que veamos las diversas temáticas a lo largo de este primer año y de los otros. ¿Sí? Ustedes saben que esta es una carrera de 3 años, a lo largo de las cuales nosotros vamos a ir incorporando todo un cuerpo teórico muy interesante. Vamos a ir viendo todas las nociones y conceptos fundamentales de la psicología social, pero también vamos a ir trabajando estos conceptos en la práctica, realizando trabajos de campo, realizando trabajos de subgrupo, realizando talleres y fundamentalmente a las clases teóricas donde ustedes van a recibir de forma expositiva los contenidos de la clase que estemos viendo en ese momento. A esto se le incorpora un dispositivo que es un dispositivo creado y pergeniado justamente por el doctor Enrique Pichon Rivière, que es el dispositivo de grupo operativo. Esta es la parte
donde lo teórico es llevado a la práctica a través del debate, a través de la confrontación de ideas, a través de la participación. Se utiliza, por supuesto, un encuadre para realizar el grupo operativo. Ustedes van a ir aprendiendo de qué se trata todo esto, de qué se trata el encuadre, de qué se trata el grupo operativo como dispositivo, cuáles son sus partes, etc. Es un grupo que se establece de una forma determinada, formando un círculo, un semicírculo. Va a haber una persona que va a hacer las veces de guía, que es el coordinador o la coordinadora. Y en esos grupos operativos lo que se va a llevar adelante es el trabajo que se pueda sonsacar de esa clase teórica que hemos visto. ¿Para qué? Para incorporar de una manera diferente todo ese material que hemos recibido de forma expositiva y teórica, para tratar de internalizarlo de la mejor manera, para intercambiar opiniones, para poderle poner voz a cada uno de los componentes del grupo, para que cada uno exprese lo que siente a través de estos contenidos, y a medida que vayan surgiendo opiniones encontradas, por ejemplo, iremos en el grupo operativo resolviendo estos conflictos que van surgiendo siempre en la modalidad de que nosotros denominamos obstáculos, ¿sí? Que los obstáculos aparecen siempre, y lo que hacemos en los grupos operativos, en la psicología social, es justamente abordar estos obstáculos. No esquivarlos y pasarlos de largo, sino enfrentarlos y abordarlos, para con una metodología dialéctica poder resolverlos. Y resolviéndolos de esa manera, poder internalizar entonces un aprendizaje mucho más profundo, que quede en nosotros de alguna manera grabado como un aprendizaje que realmente se ha hecho carne, que realmente se ha internalizado, y que además, como todo aprendizaje en psicología social, es transformador, porque aprender para la psicología social pichoniana es justamente no solamente incorporar conocimientos nuevos, sino también tomar o asir, aprender, ¿sí? Aprender con H intermedia, tomar la realidad, hacer que la realidad forme parte de nuestro mundo interior, de nuestro grupo interno, con este movimiento dialéctico, buscando siempre que mi entorno y mi situación como sujetos situados que somos, me permita, a través de la comprensión cabal del medio en el cual yo me dispongo e interactúo, esto pueda internalizarse y favorecer en mí un cambio. Un cambio transformador, porque al transformar la realidad, uno también se transforma. Es decir, que siempre esta búsqueda de cambio, que nosotros denominamos operatividad, en el sentido de que operamos con la realidad existente, este cambio siempre es transformador. Cambia mi realidad y me cambio yo también. Hay un cambio en mí mismo, es decir, esto es transformador. Yo transformando la realidad me transformo. Pero bueno, todas estas cosas las vamos a ir desarrollando gradualmente, poco a poco. Ustedes van a ir adquiriendo con el tiempo un lenguaje técnico que les va a servir para comprender además las nociones y conceptos fundamentales, pero también para ir adquiriendo justamente esa forma de expresarse típica de la disciplina, que requiere justamente para manifestar estas nociones y conceptos, para trabajarlos, para llevarlos a cabo en operaciones psicosociales, para intervenir en la realidad, para elaborar proyectos, para llevar nuestro trabajo al campo, para intervenir en las comunidades, nosotros necesitamos este bagaje de nociones y conceptos transmitidas a través de un lenguaje técnico que nos permite a nosotros, los psicólogos sociales, comprendernos muy fácilmente cuando estamos hablando, por ejemplo, de realidades como los grupos, las instituciones, las comunidades, una intervención. Además de todo esto, ustedes van a aprender o van a ser formados y entrenados además para aprender a ser observadores,
a ser observadores críticos, no solamente de eventos especiales que emerjan, que surjan y que produzcan un impacto, a lo cual nosotros denominamos estos fenómenos como emergentes, sino que también van a ser observadores de la realidad cotidiana. Y esta observación, este entrenamiento en la observación, lo que nos va a permitir es desarrollar una mirada crítica. ¿No? Con una mirada crítica nosotros no estamos hablando de el criticar por el mero criticar, sino que la observación a través de una mirada crítica nos va a permitir discernir aquello que acontece, aquello que está pasando en los diversos grupos, en la sociedad, en la comunidad entera, aquello que transmiten los medios, aquello que entendemos nosotros que transmiten los medios, y aquello que acontece en la propia vida intragrupal del grupo al cual pertenecemos, aquello que está sucediendo en nuestro grupo primario, por ejemplo en la familia, etcétera, etcétera. Una visión, una observación crítica de la vida cotidiana también es el quehacer de todo operador psicosocial, de todo psicólogo social. Por lo tanto, lo que buscamos nosotros entonces es, al brindarles una formación teórica y práctica, ir desarrollando, ir entrenando esta mirada crítica, para no recibir la información de forma absolutamente acrítica, sino que todo lo contrario. Tener los elementos, las herramientas teórico-prácticas para poder asimilar toda la información, todos los signos, todo lo que rodea nuestra vida, con una mirada crítica desde la psicología social, y con eso entonces poder tener una perspectiva mucho más amplia de lo que acontece y de lo que nos acontece. Porque no se olviden nunca ustedes de que lo siguiente, la psicología social nos enseña muchas cuestiones de uso teórico y de uso práctico, nos informa y además nos forma, pero también nos permite tener una cosmovisión más amplia de los sucesos e incluso de tener una mirada introspectiva, una mirada que apunte a nuestro mundo interno para comprender nuestra propia situación, para vernos como sujetos situados y poder tener una comprensión mucho más cabal de nuestro rol, de nuestra función, de nuestro posicionamiento como componentes de un grupo y de todo aquello que nos puede atravesar o que nos atraviesa a nivel de las emociones, a nivel de los afectos, y enfrentarnos en lo sucesivo, en las clases teóricas, en las clases prácticas, en los talleres, en los subgrupos, en los trabajos de campo, a esos miedos básicos que son el miedo al cambio y las ansiedades básicas que debemos siempre trabajar, porque siempre aparecen. Y nosotros necesitamos abordar ese miedo a la pérdida, por ejemplo, ese miedo a lo nuevo, que es el miedo al cambio, donde van a manifestarse todas esas defensas de índole psíquica, incluso, por supuesto, porque ustedes en una situación de grupo, por ejemplo en las primeras reuniones, van a sentir, incluso en forma fantasiosa, van a ir asimilando la situación grupal de cierta manera. Primero tal vez digamos, fabricando algún tipo de ideal acerca de lo que sería un grupo, si no se tiene la experiencia, y luego a medida que pasen las reuniones grupales, van a ir notando cómo es el funcionamiento del grupo, qué lugar ocupa más o menos cada uno de los compañeros dentro de esa trama grupal, qué roles se van a ir ejerciendo nosotros mismos y los otros, qué roles se asumen y qué roles se adjudican, porque este es un juego de asunción pero también de adjudicación, es decir, nosotros asumimos un rol pero también se lo adjudicamos a otro. Es decir, todo este interjuego vincular con los otros es lo que va a ir formándonos como buenos observadores, como buenos operadores psicosociales. También vamos a recibir una formación direccionada y significativa en relación a la coordinación, pensando que en un futuro no muy lejano ustedes se formen como coordinadores
para el día de mañana poder ustedes, por supuesto, coordinar un grupo, porque gran parte del trabajo de un psicólogo social también es la función de gestionar y coordinar grupos. Que esto tiene que ver ya, digamos, con las posibilidades que tenemos dentro de la psicología social en el campo laboral. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En definitiva, nosotros vamos a nivel teórico formarnos dentro de lo que el doctor Enrique Pichón Rivière denomina ECRO. ¿Sí? Que el ECRO es un esquema conceptual, referencial y operativo. Este ECRO, que luego vamos a profundizar en otras clases, por supuesto, todos sus aspectos, pero en principio lo que les puedo adelantar es que este ECRO es nuestro esquema referencial y además conceptual, es nuestro marco teórico en el cual nosotros vamos a ir incorporando conocimientos que nos van a servir de bagaje a nivel de la teoría, pero también a nivel de la experiencia, para desarrollar una mirada y un posicionamiento que nos va a ir formando gradualmente en nuestra función como operador. Y no solamente como operador, sino como agentes de cambio. Agentes del cambio planificado o cambio programado, que es una de las finalidades del operador psicosocial. Oficiar las veces de agente de cambio. ¿Por qué agente de cambio? Porque nosotros vamos a estar instrumentalizados, es decir, vamos a recibir las herramientas necesarias a nivel teórico y práctico para generar cambios operativamente visibles que generen efectos y que generen impactos. Por lo tanto, a través de una metodología dialéctica, la posibilidad de modificar el ámbito en el cual vivimos nuestra vida cotidiana, en el cual trabajamos, en el cual nos educamos, en el cual vivimos con nuestros afectos, etcétera, etcétera, ese ámbito es pasible de ser modificado, cambiado a través de un trabajo, por ejemplo, de intervención, donde planificadamente se busca un cambio positivo que va a estar signado por un diagnóstico previo, donde se visualice, por ejemplo, un faltante, una carencia, una problemática determinada, en la cual nosotros podemos trabajar para justamente suplir ese faltante, esa carencia, o para resolver en términos operativos esa problemática. Esto va a depender mucho el uso de esta instrumentalización, el uso de estas técnicas, el uso de estas estrategias para las cuales ustedes van a ser entrenados. Va a depender mucho de nuestra actitud, desarrollar una actitud psicosocial, y también de nuestra aptitud, es decir, de nuestras habilidades propias que ya traemos de la experiencia de vida de cada uno. Cómo poder usufructuarlas, esas experiencias de cada uno, porque todos ustedes tienen experiencias previas que les van a servir muchísimo en el trabajo futuro como operadores psicosociales. Entonces, de alguna manera usufructuar esa experiencia que cada uno de ustedes trae y ir formando paralelamente esta actitud psicosocial donde nosotros vamos a aprender una manera de trabajar, donde vamos a incorporar una teoría, siempre visualizando la praxis de esa teoría, es decir, cómo llevarla a cabo, cómo aplicarla, cómo emplearla, cómo hacerla realidad. Entonces, todos ustedes se van a ir a lo largo de la carrera configurándose en personas con una formación psicosocial sólida y con todas estas posibilidades que brinda el incorporar todos estos cambios, todos estos conocimientos y la posibilidad práctica de utilizarlos. Nosotros trabajamos con personas, nuestro material de trabajo es el otro, son los grupos humanos. Es un material muy sensible con el cual trabajamos, ¿sí? Entonces hay que tener siempre respeto, cuidado y siempre seguir una línea ética de trabajo que nos permita a nosotros trabajar con los demás, siempre en términos de operativamente buscar un cambio beneficioso para todos.
Para nosotros lograr una visión de conjunto mucho más amplia, el doctor Enrique Pichón Rivière de lo que nos habla es de la epistemología convergente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros a lo largo de este primer año y de los siguientes vamos a ir incorporando visiones, teorías, conceptos que son propios de otras disciplinas, ¿sí? De la filosofía, de la antropología, de la psicología clásica, de la sociología, por supuesto, del psicoanálisis, fundamentalmente. Nosotros vamos a tener una formación en este primer año bastante sólida en psicoanálisis, viendo las introducciones pertinentes a la vida y obra de Sigmund Freud y sus teorías, al menos en forma nuclear, sus conceptos más importantes. Y esto va a ir formando en nosotros el adquirir estos conocimientos, en ponerlos en cuestionamiento, en debate, a la hora de ejercer dentro del grupo operativo, de poder poner nuestra voz a las dudas, de poder enfrentar lo que nosotros pensamos con lo que piensan los compañeros. Esto lo que va a hacer es fortalecer y enriquecer en nosotros un bagaje de conocimientos que se denominan así epistemología convergente, porque entre muchas disciplinas diversas, lo que nosotros podamos obtener de esas disciplinas en formato de una herramienta de trabajo, porque lo que nosotros tenemos que hacer es convertir esos conocimientos en una herramienta práctica, lo que podemos hacer es hacerlos converger. Entonces, por supuesto, esto no nos convierte ni en sociólogos, ni en filósofos, ni en antropólogos. Lo que hacemos humildemente es tomar de estas ciencias, de estas disciplinas científicas, algunos aspectos, algunos conceptos centrales, para poder de alguna manera trabajar con ellos dentro de nuestra formación como psicólogos sociales. Entonces yo les decía, en relación al ECRO, este ECRO que nosotros vamos a ir desarrollando y vamos a ir de alguna manera armando, estructurando, nos va a permitir entonces actuar en muy diversos ámbitos, siempre trabajando con grupos, de forma en la cual nosotros podríamos, por ejemplo, gestionar o coordinar ciertas temáticas dentro de un grupo. Y para todo esto nosotros vamos a necesitar incorporar algunos conceptos muy particulares que tiene la psicología social pichoniana, conceptos como por ejemplo sujeto, salud y enfermedad, vínculo, fundamental, aprendizaje. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a dar una cosmovisión, nos va a dar una visión panorámica mucho más amplia. Porque la psicología social pichoniana tiene justamente una manera de abordar estos conceptos de forma diferente. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver que hay una concepción muy particular del sujeto, una concepción muy particular de la enfermedad y la salud, una concepción muy particular del aprendizaje, de los vínculos. El vínculo siempre es la unidad mínima de análisis de la cual se parte en psicología social pichoniana. Es de alguna manera Pichon Rivière con con la fundamentación del vínculo como concepto central en su psicología social, lo que va a hacer es, de alguna manera, subsanar lo que él entendía dentro de las relaciones objetales, para complementarlo y convertirlo en un concepto mucho más amplio y abarcativo en lo social, en cuanto a las interrelaciones. Ustedes no se preocupen si todavía algunas de estas cosas les suenan extrañas, porque todo esto que yo les estoy mencionando lo van a ver. Lo van a ver, lo van a estudiar, vamos a leer escritos fundamentándonos principalmente en Pichon Rivière, pero también en muchos otros autores. Vamos a ver escuelas fundantes, vamos a ver autores de muy diversa índole dentro del ámbito psicoanalítico y fuera del ámbito psicoanalítico. Vamos a ver también algunos rudimentos, algunos fundamentos de la psicología social norteamericana a través de autores tan importantes como George Mead y Kurt Lewin, por ejemplo, entre otros. Vamos a ver que también la psicología social se ocupa de los fenómenos psicosociales, que son estos fenómenos que tienen que ver justamente
eh, con cuestiones grupales, comunitarias, pero que están centrados en el conflicto individuo-sociedad, sociedad-individuo. Y además vamos a ver fenómenos que se han llevado a la experimentación, brindándonos a nosotros todo un bagaje de conocimiento que nos permite tenerlo como referencia y utilizarlo. Todo esto nosotros lo vamos a ir viendo y digamos, la función fundamental del psicólogo social con los años se ha convertido en un actor fundamental. ¿Por qué? Porque muchas instituciones hoy en día requieren que algunos de sus, digamos, algunos de sus profesionales estén formados en psicología social, porque esto es muy importante para completar el gabinete de profesionales, ya sea esto dentro de una institución educativa, dentro de una institución de la salud, dentro de una empresa o dentro de proyectos psicosociales que puedan volcarse en la comunidad, en los barrios, en los clubes, etcétera, etcétera. Eh, Todo proyecto que apunte a un cambio, todo proyecto de abordaje psicosocial, de intervención psicosocial, requiere de buenos profesionales formados en la psicología social. Esto, como les decía, desde hace ya algunos años ha abierto todo un campo laboral muy interesante, porque incluso dentro de las nóminas por ejemplo, dentro de algunos estamentos que tienen que ver con lo público, eh, digamos, se ha incorporado al psicólogo social dentro de el resto de profesionales que pueden brindar sus servicios trabajando en lo suyo, ¿sí? Así como hay especialistas en salud, especialistas en otras áreas, también se ha incorporado al psicólogo social. El psicólogo social siempre puede trabajar donde haya grupos humanos, así que nuestro campo de acción es muy amplio. Y como les digo, hay muchas empresas que desde hace años se vienen modernizando, ayornándose y lentamente han ido incorporando la figura del psicólogo social dentro del grupo de sus profesionales para formar a su vez a otras personas, para realizar grupos operativos, porque esto, claro, les resulta muy interesante. El grupo operativo es un dispositivo muy eficiente para volcar todas las ansiedades, incluso para manifestar todas las incomodidades, los obstáculos, las inquietudes. Y muchas veces no está disponible este ámbito donde uno pueda sacar afuera todo eso que lleva adentro. Y todo eso que no se dice, que está implícito pero que no se hace explícito. Entonces, a través de la figura del psicólogo social coordinando estos grupos, es como se puede, por ejemplo, desarrollar más eficientemente una modalidad de trabajo en este sentido. Además yo quisiera decirles lo siguiente, ¿no? Esta vieja oposición entre individuo y sociedad que hablábamos antes, en realidad la psicología social lo que hace es venir a resolver este falso dilema, esta falsa oposición. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, como había advertido ya Freud en su momento, toda psicología en el fondo es social, porque todos nosotros pertenecemos a un grupo primario en el cual hemos sido educados, formados, pertenecemos a una sociedad con una cultura, una historia, una cosmovisión. eh, Generaciones anteriores nos han, consciente o inconscientemente, nos han introyectado leyes, normas, etcétera. Esto nos convierte a todos en sujetos sociales. Por lo tanto, cualquier sujeto que quiera ser indagado psicológicamente, de forma indefectible va a tener que hacer alusión, ese terapeuta, a lo social. Por lo tanto, la psicología social siempre está presente. Entonces, ese falso dilema entre individuo y sociedad se resuelve a través de la disciplina de la psicología social, que viene a subsanar esa antigua antinomia. Además, como yo les decía, tiene como objetivo la psicología social
el desarrollo y la transformación de toda realidad que configura además todo lo que nosotros denominamos lo real, configura nuestra estructura situacional, es decir, todo lo que está ahí afuera, el mundo, lo que nosotros podríamos denominar la realidad, nos interpela. Esta interpelación entonces no solamente trabaja en el inconsciente del sujeto, sino que trabaja también en las relaciones con otros. Por eso, el mundo interno, o lo que nosotros denominamos el grupo interno, y el grupo externo, es decir, todo aquello que incorporamos del medio, del afuera, tienen un interjuego muy importante, muy interesante, que no hay que soslayar, no hay que pasarlo por alto. Es por eso que grupo interno y grupo externo configuran un tándem que necesariamente tiene que ser abordado como una estructura general a nivel social. Eso también viene de la mano de los estudios y de las indagaciones que hace la psicología social. Entonces, como disciplina científica, la psicología social lo que va a hacer es indagar entonces las interacciones humanas en todos estos aspectos. El intersubjetivo, es decir, lo que nosotros podemos denominar el grupo externo entre diferentes grupos y diferentes vínculos con otras personas y con otros ámbitos, y lo intrasubjetivo, es decir, lo que acontece en el grupo interno. Nosotros por eso decimos que nuestra disciplina es significativa, es direccional y es operativa. Es decir, se busca la operatividad para lograr estos efectos e impactos que a la final configurarán un cierto cambio, y eso es direccionado y es significativo porque es transformador, porque nos obliga a nosotros al mismo tiempo que somos interpelados por la realidad, también a configurar una suerte de devolución a esa interpelación y trabajar con esa realidad, con esos emergentes sociales que nosotros tomamos a manera de obstáculos para trabajarlos. Bien, entonces podríamos decir que en términos generales la psicología social se encarga de todo esto que hemos dicho y de muchas otras cosas más que no entrarían tal vez en esta clase, pero que sí vamos a ir viendo. Paulatinamente, con el paso de este año, ustedes van a ir incorporando todo esto. Y a nivel de la práctica, algo muy interesante, además de los grupos operativos, que es lo fundamental, lo que se va a ir desarrollando, lo que vamos a hacer hincapié, los coordinadores y las coordinadoras van a ir haciendo hincapié a lo largo del año con todo esto, es en el trabajo en grupo, el trabajo en subgrupos, para ir desarrollando una dinámica grupal. La dinámica grupal que va a permitir que de manera incluso lúdica ustedes puedan ir incorporando conocimientos y aprendizajes nuevos. Esto quiere decir que, por ejemplo, se va a hacer uso, por ejemplo, del psicodrama para realizar interpretaciones, para realizar juegos, en el término lúdico, pero que no son meros juegos de niños, sino que son, en el ámbito psicosocial, es una forma de dinámica donde ustedes, a través de la gratificación que produce un juego, por ejemplo, o una puesta en escena teatralizada, incorporar elementos propios de situaciones psicosociales que nosotros conocemos de nuestra propia experiencia y del mundo exterior, pero que en el grupo lo que hacemos es hacer una interpretación como si fuera un botón de muestra de lo que sucede en la sociedad. Esto forma parte de la formación de primer año, por eso el primer año es un año muy especial, porque además de las cuestiones teóricas y prácticas, se van incorporando todas estas modalidades de interacción, todo este lenguaje técnico que ustedes van a ir aprendiendo de a poco, y todas estas lecturas de autores, y sobre todo basándonos, por supuesto, en el doctor Enrique Pichón Rivière. Esto lo que a ustedes les va a dar como fruto es
dentro del primer año, tener una formación ya muy sólida para encarar los 2 años siguientes. Es muy importante, entonces, este primer año, para que ustedes, como les decía antes, se formen y sean entrenados mediante la práctica como agentes de cambio, agentes del cambio planificado o programado, lo que les va a permitir entonces emplear todos estos conocimientos, emplearlos y aplicarlos en técnicas muy específicas, buscando siempre la adaptación activa a la realidad. Esta adaptación activa a la realidad lo que nos va a ayudar es a transformar nuestro medio, transformándonos a nosotros mismos y operando sobre una realidad. Porque justamente esto es lo que nos va a proporcionar la posibilidad de configurar un ecro grupal. A ese ecro del individuo, a ese ecro personal que nosotros hemos logrado desarrollar y estructurar, vamos a ver que en el trabajo operativo, en el trabajo de subgrupos, en el trabajo de campo, intercambiando con los otros, teniendo siempre al otro como horizonte de posibilidad, este ecro se transforma en un ecro grupal. Así que, bien, como les decía entonces antes, a grandes rasgos, esto es lo que nosotros denominaríamos frente a esa pregunta, ¿qué es la psicología social? ¿No? Y ustedes tendrán la experiencia personal de haber vivido muchas situaciones en sus vidas, en las vidas de sus familias, de sus afectos, situaciones que uno podría denominar críticas, ¿sí? De todo tipo. Nosotros estamos muy acostumbrados en la Argentina a vivir situaciones de crisis casi permanentemente. Bueno, todas estas situaciones nosotros intentaremos abordarlas dentro de nuestra formación, dentro de los grupos operativos, si, digamos, si es menester que justamente esas situaciones afloren como emergentes, se abordarán como se abordan todas otras temáticas, en función a resolver a través de una metodología dialéctica la interpretación y los señalamientos que uno pueda hacer sobre esas realidades. Es decir, que acá es donde actúa la verticalidad y la horizontalidad del sujeto. Porque la horizontalidad viene dada con la configuración misma del dispositivo de grupo operativo, donde de alguna manera nos pone a todos en un mismo estatus, en el cual nosotros podemos dar nuestra opinión, poner nuestra voz en las cosas que queremos decir, tal cual nosotros hemos vivido X situación y cómo nos ha atravesado. Y esto configura al mismo tiempo la verticalidad, porque la verticalidad es el sujeto que es componente de un grupo. Entonces el sujeto configura la verticalidad y el grupo configura la horizontalidad. Y este cruzamiento entre lo vertical y lo horizontal es lo que produce este fenómeno de grupo, estas cuestiones que suceden en el acontecer grupal. El meollo está ahí, entre lo vertical y horizontal, que se pone en juego en esa situación de grupo. Bien, entonces, ya para finalizar, lo que podemos decir es que nuestra metodología de trabajo siempre está íntimamente relacionada con el aprendizaje. Nosotros formamos grupos operativos de aprendizaje porque hay otros tipos de grupos operativos, ¿sí? También hay grupos operativos con finalidades terapéuticas, pero el que nosotros utilizamos tiene esta finalidad, el aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que el grupo, asumiendo e internalizando su propio aprendizaje, es decir, tomando la realidad para hacerla suya, para transformarla y al mismo tiempo transformarse, es una manera de apropiarse de la realidad de alguna manera, y es una forma de que estos grupos puedan o logren ser artífices de sus propios cambios, siempre a través del aprendizaje y apuntando a sus propias posibilidades de cambio. Es por eso entonces que el desarrollo de una mirada y una escucha muy especial también va a estar en el centro de la formación. ¿Para qué? Para hacer una lectura de lo real, una lectura
psicosocial de lo que acontece a través de la tarea grupal, ¿sí? Que la tarea es el eje de los grupos operativos. Ustedes dentro del grupo operativo realizarán X tareas, y esas tareas van a ser el eje central que vehiculice todo el acontecer grupal. Y comprendiendo entonces el acontecer grupal es una forma de aprender y enseñar. Siempre tenemos algo que aprender, siempre tenemos algo que enseñar. Esto nosotros, en términos psicosociales, haciendo una combinación de ambos términos, lo denominamos enseñaje, ¿sí? Que es el aprender y enseñar como si fuera un binomio. Digamos, enfrentar situaciones dilemáticas nos va a poner en la situación de, resolviendo esas situaciones, resolviendo esos obstáculos que van a ir aflorando, poder llevar adelante este aprendizaje, este enseñaje, que va a ser propio de los componentes del grupo. La idea es que el grupo mismo tome la iniciativa, tome el protagonismo de su propio aprendizaje. Y esto es a donde apuntamos. En términos prácticos es ese nuestro fundamento y es a donde apuntamos. Siempre trabajando, como les dije antes, con los obstáculos y con estos miedos y ansiedades básicas que se presentan en toda situación humana y que no están exentas, por supuesto, de los grupos. Bien, ya para finalizar entonces, les quería decir algo a título personal, digamos. Ustedes van a obtener dentro de esta escuela un excelente nivel académico, una formación muy buena, con una visión, digamos, bastante divergente entre voces y autores, porque tratamos de ver siempre en profundidad todo lo que se puede, a las distintas corrientes y las distintas opciones que hay a nivel de lo teórico. Y en el trabajo que se hace, en el trabajo de campo, en el trabajo cuando se lleva a la práctica, también tratamos de poner énfasis en estos trabajos de subgrupo, donde ustedes van a hacer, por ejemplo, desde un trabajo de intervención callejera, por ejemplo, a través de encuestas, trabajos de observación de campo en distintas instituciones. Luego van a también hacer en su momento la elaboración de un proyecto para intervenir una realidad psicosocial determinada, etcétera, etcétera. Se pone mucho énfasis en esto y es muy bueno que se haga. Y lo que quiero decirles es que estudiar psicología social tiene, como en otras áreas, en otras disciplinas, el enriquecimiento propio de absorber conocimientos nuevos, de incorporar conocimientos nuevos, pero también tiene algo especial que otras carreras no tienen, y que es la interrelación con el otro, los vínculos que se forjan, las experiencias grupales, muy ricas, de las cuales uno aprende, no solamente por experiencia propia, sino por la experiencia del otro, que uno va incorporando, porque el otro se va configurando en mi grupo interno, y como componente del grupo, lo que lo atraviesa al otro también de alguna manera me atraviesa a mí. Y el compartir esto convierte a esta formación, a esta disciplina, en algo muy particular, muy especial, que no tienen otras. Y realmente entonces les vuelvo a decir que son muy bienvenidos en esta casa de estudios, en esta escuela de psicología social, y que los felicitamos por haber optado por seguir estudiando, por formarse y por tener una visión de futuro en una Argentina que ya de por sí siempre tiene cierta incertidumbre, qué nos tocará, cuál será nuestro futuro, pero al menos, sea el que fuere, nos va a interpelar ese futuro en una situación determinada, habiéndonos formados como psicólogos sociales. Entonces, pase lo que pase, esta formación los va a ayudar a tener una lectura diferente de la sociedad, tener una lectura diferente de nuestro propio grupo primario, tener una visión general muy amplia y muy enriquecida. Entonces, en términos generales, es una formación que ayuda muchísimo al crecimiento del espíritu y de la propia persona. Ustedes van a ir notando
que a medida que avancen en la carrera van a ir experimentando ciertos cambios. Y estos ciertos cambios al principio no van a estar exentos de dificultades, de cuestionamientos, de preguntarse uno, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? Pero que en definitiva los va a ir formando como personas mucho más completas en cuanto a comprender al otro, en cuanto a empatizar con el otro, en cuanto a poder transformar el dolor del otro en un dolor propio y con eso, trabajándolo, buscar operativamente una mejora. Y es esta la finalidad entonces de todo operador psicosocial. Así que bueno, espero que nos veamos en una próxima videoclase. Los saludo a todos y nos veremos en un próximo encuentro con otras temáticas. Así que bueno, muchas gracias a todos y hasta luego.